Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Como siempre para mí, un placer poder transmitirles la palabra de Dios. En esta semana quisiera tratar con todos ustedes algunos aspectos acerca del enojo, el enfado. Bueno, algunas personas me preguntan a veces cómo lograr ser más tranquilo, tener más paciencia, ¿ok? Cómo estar más calmado, ¿ok? Y es que hay ciertos elementos que pueden jugar en contra del individuo. Por ejemplo, aspectos como el nerviosismo, es decir, cuando la persona se encuentra excesivamente nerviosa, preocupada por ciertas cargas o problemas, ¿ok? Estar preocupado en sí, bueno, pues no es nada del otro mundo, Todo creyente puede estar preocupado, no pasa nada por estar preocupado. Ahora, esa preocupación en exceso puede desencadenar en nerviosismo. Y ese nerviosismo llevarnos a una especie de estrés. Es decir, que esa situación actúe en nosotros de tal manera que nos saque de nuestro entorno normal. ¿Ok? Entonces, el estrés, una vez que se ha instalado, ¿ok? Que lo hemos dejado que se instale, ¿qué pasa? Pues después del estrés viene la fatiga, el cansancio emocional. Cansancio emocional porque hacemos todo lo posible quizás por resolver alguna situación que no se puede resolver. Es decir, que necesita tiempo, pero nosotros quisiéramos resolverla lo antes posible. No se puede. Eso nos provoca estrés y fatiga. Fatiga mental, fatiga emocional. ¿Ok? Y eso va a desencadenar en otra cosa más. O sea que es una serie de acontecimientos, es algo consecutivo. El nerviosismo, el estrés, la fatiga y después la irritabilidad. Es decir, que la persona se vuelve irritable. Por cualquier cosa que se le diga, enseguida salta, se vuelve irascible. Es decir, que rápidamente reacciona ante cualquier cosa que se le diga, cualquier, ¿cómo se dice en español? O más que se dice, cualquier cosa que se le pueda decir a esa persona, enseguida la persona va a saltar. Eso es la irritabilidad. Bien, entonces hay ya una serie de cosas que se ponen de manifiesto y que van a dar lugar a ese enojo. Entonces, ante los problemas, ante las cargas, ante las dificultades difíciles, por supuesto nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues lo primero es no dejar la oración, no dejar las buenas costumbres. En cuanto nosotros sintamos que hay un exceso de carga en nosotros, eso nos tiene que llevar automáticamente a la oración. La oración es nuestro socorro. Es el lugar donde nosotros podemos refugiarnos para que nada pueda hacernos mal. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para Dios. Bien, entonces hay estas etapas que son bien conocidas, ¿no? Nerviosismo, estrés, fatiga, irritabilidad, ansiedad y por último, pérdida del control. Es decir, cuando la persona ya se dice que pierde los nervios y, ¿ok? Habla cosas fuera de tono. Listo. Vamos a ver algunos textos en la palabra de Dios que nos aconsejan
acerca de esa situación de enojo. Vamos a leer primero en Efesios 4:26. Bien, y aquí tenemos entonces en la palabra del Señor donde nos dice en Efesios 4:26 de esta manera tan gráfica, ¿no? Nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, esta reacción podemos decir que en todo ser humano es normal. En un creyente esa reacción es normal, significa que es una persona humana, es decir, no es un ladrillo, no es un árbol, es un ser humano que siente, que tiene sentimientos, que tiene alma, que es almático, es normal. Ahora, un creyente, aunque sienta esa emoción, ¿ok? Lo que no puede hacer es pecar. Aquí nos dice claramente la Biblia, ¿ok? Airaos, pero no pequéis. Es decir, cuando uno tiene que poner las cosas en claro en una situación, tiene una conversación con alguien y tiene que decir ciertas cosas, claro, le está permitido que las diga, ¿ok? Y a esa persona la tiene que poner en su sitio, es normal, ¿ok? Por ello, esta expresión de airaos, pero no pequéis, es decir, es normal que en algún momento ustedes sientan esa sensación humana, tan humana como es un poco de enojo, es normal. No, usted no es un ladrillo, tiene alma, es almático y siente todas estas cosas, es normal. Lo que no puede hacer es pecar. Es decir, por su boca no puede salir nada que ofenda a la otra persona. Se le puede decir la verdad sin ofender. ¿Ok? Airaos, pero no pequéis. Dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, esa situación no puede durar en el tiempo. Yo suelo decir siempre a los hermanos que tenemos derecho todos a un cuarto de hora, ¿ok? Pues que nos ha llegado así. Todo el mundo tiene derecho, por así decir, ¿no? A ese momento en el cual uno se crispa. Es normal, ¿ok? Pero lo que no es normal es que esa crispación dure días y días y uno esté dándole vueltas y vueltas y de alguna manera ya esté pecando porque por su boca salen palabras que ya no son a la gloria de Dios. Vamos a decirlo claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No debemos nunca por nuestra boca pronunciar una palabra que pueda ser considerada como de despreciar, de desprecio, ¿ok? A los demás. No podemos hacer eso. A la persona la tenemos que considerar siempre a la misma altura que nosotros, ¿ok? Siempre tratar a la persona con honor, ¿ok? Con respeto y, aunque se le digan las cosas que se le tengan que decir, pero siempre sin pecar, ¿ok? Listo. Bien, vamos a ver a un aspecto más acerca del enojo. Bien, el siguiente texto es de Proverbios, capítulo 19, verso 11, donde nos dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Gloria a Dios. Es decir que de un lado tenemos como Proverbios califica a la persona que se sabe retener como una persona cuerda, ¿ok? Una persona cuerda es lo contrario de una persona loca o alocada, ¿ok? Y después nos dice otro concepto que es el de la honra, ¿ok? Y la ofensa, ¿ok? Es decir, que el que pasa por alto la ofensa es considerado como algo honroso, ¿ok? Lo contrario de lo honroso es lo deshonroso, es decir, que se considera deshonroso, según la palabra de Dios, el no pasar por alto las ofensas,
A mí me gusta siempre darle la vuelta a los versículos, volverlos como si fuese un calcetín, porque nos ayuda justamente a entender mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos está llamando hoy la palabra de Dios? Pues a ser cuerdos, a no ser locos, a no ser alocados, a no actuar de manera loca, actuar por nuestra ira, por nuestros sentimientos. Si bien nuestra ira y nuestro enojo en nuestro interior quisieran salir a brote, quisieran salir fuera, ¿ok? Pues nuestra cordura lo que hace es retenerlos dentro y decir, no, este enojo aquí se queda, ¿ok? Aquí se queda, nadie va a ver ese enojo. Y miren, a fuerza de no ver el enojo nosotros mismos, es decir, a fuerza de retener ese enojo, a fuerza de hacer ese ejercicio, vamos a ver que poco a poco menos cosas nos enojan, ¿ok? Es decir, partimos de la base en que cualquier cosa te puede enojar, ¿ok? Ahora, cuando uno hace este ejercicio de retener ese ímpetu, como si fuese la bravura de un río, la fuerza de un río, ¿ok? Si uno retiene, aprende por este ejercicio a retener ese enojo, poquito a poco vamos a llegar con el tiempo, con los años, a ver que de menos en menos, cada vez hay menos cosas que nos enojan. Entonces el enojo se va perdiendo. Y eso es bueno. Eso es bueno. La cordura del hombre detiene su furor y su honra, es decir, lo que honra al creyente, lo que lo honra, es pasar por alto la ofensa. No es que cada vez que te ofenden, tú saques la palabra de Dios como látigo, para latigar a la gente. No, que la palabra de Dios dice así y así y tal y cual. No, tienes que aprender a corregir ese impulso, ¿ok? Y las personas te van a considerar una persona de honra, de talante, ¿ok? Justamente porque no tienes en cuenta tales ofensas. Amén. Así que, según la palabra de Dios, es muy productivo y bueno, ¿ok? Y muy sensato el saber retenerse y perder esa sensibilidad a las ofensas, ¿ok? Más pierde el que ofende que el ofendido. Cuando el ofendido se calla, tiene todas las de ganar. Y el que ha ofendido tiene todas las de perder. Eso es clarísimo. ¿Ok? Vamos a ver algún texto más cortamente en la palabra de Dios acerca de esta situación de enojos. Bien, el siguiente texto es del libro de Job, capítulo 5, verso 2, donde nos dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Aquí vemos algunas comparaciones, ¿ok? Que son, por ejemplo, vamos a ver, de un lado tenemos el necio y la ira, es decir, dos cosas correlativas, necio, ira, ¿ok? El sensato lo que va a hacer es estar tranquilo, estar calmado, pero el necio no, el necio está siempre asimilado con la ira, como después habla del el codicioso con la envidia, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos dice que lo que va a matar al necio es su ira, es decir, que provoca muerte. Y en el sentido literal, ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, el enfado, ese estado continuo de nerviosismo, de irritabilidad, de ansiedad, ¿qué va a hacer en nuestro organismo si no es provocar ciertos desórdenes y ciertas enfermedades? Hipertensión, enfermedades en el corazón, ¿ok? Trastornos también psicológicos, porque la persona que está siempre irritada
y está siempre agresiva, ¿ok? Entonces va a provocar incluso ciertos trastornos hasta psicológicos. Así que todo este conglomerado de enojo, ira, nerviosismo, estrés, irritabilidad, etcétera, lo único que hacen es enfermar al individuo. ¿Eh? Bien, entonces nosotros no queremos nada de eso. No queremos absolutamente nada de eso. Queremos estar sanos en cuerpo, en alma, en espíritu, en todo nuestro ser. Y para ello tenemos que desechar completamente todo enojo y toda ira. Amén. He visto a lo largo de mi vida cantidad de personas que se han enfermado por causa del enojo y de la ira. Y claro, ellos, pues, su preocupación es de que yo tengo razón. ¿Ah? La razón está de mi lado. Bueno, sí, la razón está de tu lado y también la muerte. ¿Ah? Porque con la razón te vas a enfermar. Si solamente quieres llevar la razón, te vas a enfermar. El creyente no está llamado por Dios para que lleve la razón. El creyente está llamado por Dios para honrar a su maestro. Y una de las características que la connotación principal que denota al creyente, lo dice Jesús, Jesús nos dice en el Evangelio, nos dice que lo que denota al creyente es justamente que os perdonéis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esa es la connotación principal. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Amén. Entonces, cuando uno ama, uno perdona. ¿Ah? ¿Que tienes que hablar a alguien y decirle 4 verdades? Hazlo, pero sin pecar. Si tú ves que vas a pecar, entonces cállate la boca. No digas nada. ¿Ah? Más vale callarse que pecar. Uno tiene que hacer el ejercicio de la paciencia. ¿Ah? Algunos piden paciencia, pero no saben lo que piden. Porque si pides paciencia, Dios te va a dar situaciones en las cuales vas a desarrollar sí o sí la paciencia. Listo. Bueno, el enojo, la ira, todo eso es algo negativo. Son lo que yo llamo anclas. Pues ustedes saben que los barcos tienen anclas, es decir, que cuando el barco quiere estar quieto, echan el ancla, listo, y el barco ahí se queda, inmóvil. Cuando el creyente tiene enojo, tiene ira, es un barco anclado. Dios no va a querer escuchar tu oración. Si estás en esa situación de enojo, Dios no va a querer escuchar tu oración. Si estás enojado contra alguien, no puede Dios escucharte. Es así de claro. La palabra de Dios nos dice que si alguien tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, dice, si alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla el asunto con esa persona. Gloria a Dios. Esto, claro, esto es comida sólida. Esto es alimento nutritivo y fuerte para los verdaderos creyentes. Amén. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos enseña a través de su palabra cómo debemos de conducirnos. Amén. Bien, mis hermanos, pues hemos llegado al final de esta prédica, de esta reflexión acerca del enojo. ¿Ok? Cortamente, para que tengamos también tiempo después nosotros en particular de poder seguir meditando en nuestras casas acerca de este tema tan interesante. Amén. Últimas reflexiones nada más es de que sean pacientes, tengan paciencia con todos. Suelo decirlo y lo machaco mucho con las personas que me encuentro, con los hermanos, a veces también en los mensajes de WhatsApp, lo digo mucho, muy repetido, no se enojen con nadie, sean muy pacientes. ¿Ok? Tenemos que aprender
a convivir con gente que a veces son difíciles, claro, y nosotros tenemos que saber estar a la altura como creyentes, ¿ok? Si bien la otra persona puede perder los estribos, ¿ok? Puede hablar por su boca cualquier cosa, nosotros tenemos que estar a la altura, ¿eh? Es decir, no debemos de perder nuestra altura, porque si nos ponemos a la altura de esa persona, seguramente vas a tener que bajar y eso es inconcebible, ¿eh? No puedes ponerte a la altura de esa persona, te tienes que quedar en tu lugar de creyente y de hijo de Dios y demostrar siempre que eres un buen discípulo de Cristo. Amén. Pues que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por escucharme, por llegar al final de este video. Espero con todo mi corazón que estas reflexiones puedan ayudarles a todos ustedes. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana y que Dios me los bendiga mucho. Amén.